Muy buenas noches, bienvenidos una vez más en este inicio de la semana, lunes 16 de agosto. Es un verdadero placer acompañarles en esta emisión de Criterios. Pues como lo decíamos la semana pasada, el compañero Francisco Godoy está un poquito mal de salud. Esperemos pues que se vaya recuperando poco a poco y que próximamente esté acá nuevamente en esta entrevista que es para todos ustedes, amigos salvadoreños. En esta noche queremos abordar el tema, uno de los temas bastante importante en nuestro país, y para eso es quien, pues más que nadie, el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Buenas noches, licenciado, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá en Criterios y pues le deseamos a Francisco que se mejore pronto. Así es. Y gracias a usted por atendernos y por recibirnos en este set tan importante siempre para nuestra audiencia que está siempre pendiente. Así es. Licenciado, como lo decía hace unos segundos, es importante que abordemos ese tema, sobre todo porque aún estamos en un digámoslo así, en un camino a la mitad en la cuestión de la educación acá en nuestro país. Me gustaría, licenciado, que habláramos en primer lugar cómo está la situación actual de los colegios privados en cuanto a hay clases semipresenciales, hay menores que no quieren ir a estudiar, y pues si hacemos una retrospectiva cuando estuvo la pandemia, hubo mucho ataque a cada uno de los colegios, incluso también al sistema educativo público, pero ¿cómo estamos en la actualidad? Bueno, el sistema educativo siempre ha sido, digamos, uno de los sistemas sociales más atacados por todos, hasta por los mismos políticos y hasta por los mismos gobiernos en curso. La educación no ha sido lo más importante en lo que se han basado los gobiernos para poder desarrollar el país, y por eso estamos como estamos. Sin embargo, pues la pandemia puso en evidencia al desnudo, digamos, cómo nos encontramos como sistema educativo, y nos hemos dado cuenta ya al vivo rojo que pues estamos muy mal en todos los componentes que tienen que tener un sistema. Siempre se ha quedado a deber como para poder decir estamos orgullosos de lo que tenemos en educación en El Salvador, y la verdad que hay mucho que hacer. Y pues la pandemia nos puso como colegios privados todavía más retos y desafíos de los que veníamos enfrentando desde antes de la pandemia. Ya el sobrevivir como colegio privado ya es un gran desafío, sí. Porque pues vivimos en un mundo donde las limitantes son muchas y las exigencias, las disponibilidades son pocas. Entonces los recursos son limitadísimos y lo que hay que hacer es mucho trabajo. Entonces ante eso enfrentamos las variables de siempre que se han digamos ido en demasía. Por ejemplo, la deserción escolar, que sigue siendo un tema súper recurrente y difícil de manejar por el sistema, no solo privado, sino también público. El rendimiento académico o calidad educativa, como le llamamos, es otro tema muy desafiante y donde hemos quedado a deber tanto en esta pandemia, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Y además de eso, pues la cobertura educativa, esas brechas en los niveles de educación inicial, parvularia, educación media, educación universitaria, donde la cobertura ha ido de menos poco a más poco. Entonces, digamos, seguimos teniendo complicaciones con la cobertura en esas edades. Hay más estudiantes de educación inicial en su edad que no están asistiendo y que no se están atendiendo. Lo mismo pasa con educación parvularia. Hay más estudiantes de educación media que no lograron estudiar ya en educación superior en este año 2021.
Estas variables aumentaron, para mala noticia del sistema educativo, aumentaron del 2020 al 2021. El comportamiento de la calidad del servicio educativo ha sido sumamente difícil cumplirlo, tanto en el sistema privado como en el sistema público, por más estrategias, herramientas, instrumentos que se crearon, todavía se queda a deber demasiado para poder decir que hayamos cumplido con lo mínimo requerido para poder promover estudiantes de un nivel a otro. Licenciado, ¿se tiene alguna cantidad o un porcentaje de estudiantes que desertaron? Bueno, nosotros habíamos monitoreado hasta el mes de junio algunos datos, así es, de este año 2021. Okay. Estábamos con datos alarmantes a esa fecha, en donde lo que más nos preocupa tal vez no es la movilidad que haya de estudiantes de un sector a otro, de público a privado, privado al público, ni tampoco que nos preocupe la movilidad de un estudiante de un centro educativo a otro centro educativo. Nos preocupa más el estudiante que en su edad escolar debería estar matriculado, asistiendo, cursando un grado y no lo está. Entonces ahí hay solamente dos respuestas. Una es que el estudiante ha migrado de El Salvador hacia otro país y que pues de repente buscó Norteamérica, buscó Europa o el mismo Centroamérica, con países donde pues por alguna razón han tenido que salir de El Salvador y hacer su vida fuera de nuestras fronteras patrias. Y la otra respuesta es que el estudiante, el modelo o la modalidad semipresencial que estamos aplicando le parece suficientemente desmotivadora, traumática, que ha decidido pues mejor suspender sus estudios y no continuar en este modelo semipresencial hasta que se pueda, digamos, normalizar el modelo presencial del cual veníamos trabajando del 2019 hacia atrás. Entonces esa cantidad de estudiantes realmente es en números absolutos grande y pensamos que en porcentaje el sistema educativo pudiera haber llegado a perder estudiantes del sistema en un porcentaje no menos del 15%. Entonces 15 de cada 100 estudiantes puede ser que no estén incorporados al sistema educativo nacional al mes de junio, y que puede ser que entre el mes de enero y junio del año 2021 hayamos tenido deserciones aún de los que ya se matricularon, en los que el estudiante no se ha visto motivado a incorporarse a esta modalidad semipresencial. Y es que las razones, digamos que son vastas. Primero, las condiciones de los hogares salvadoreños no son las más adecuadas para poder llevar a cabo un modelo semipresencial. Sí. El mismo comportamiento de las curvas de contagio y de muertes por COVID puede ser que, digamos, entren en pánico a los hogares y los mismos padres de familia pues decidan por sus hijos no incorporarlos al sistema educativo. Y además de esto hay todo un marco publicitario, comunicacional de los medios en donde la educación no se ubica en una de las necesidades más básicas de la familia. Antes de la educación hay un cúmulo de necesidades que se cubren antes con recursos del hogar. Bueno, hasta el celular es más importante que la colegiatura en muchos casos o en la mayoría de casos. Entonces no se deja de pagar el celular, pero sí se deja de pagar la colegiatura. No se deja de pagar el celular, pero sí se deja de comprar el libro que le va a servir al estudiante para que pueda cursar su grado de estudios. Entonces comportamientos de este tipo son muy recurrentes y entonces pues han decidido los hogares colocar la formación vocacional, la formación académica en un espacio que de repente no es el que quisiéramos nosotros como educadores que el hogar tomara como ubicación. En el marco de las necesidades, la formación, la educación debería tener no menos del cuarto lugar de
de las necesidades a cubrir en el hogar, ¿verdad? Obviamente la alimentación, la vivienda, la salud y la educación deberían ser las primeras necesidades a cubrirlas. Sí. Porque a la base de toda problemática social y familiar está como solución la formación, la educación, la resiliencia, de cómo estemos nosotros como, digamos, fortalecidos en esas áreas para poder enfrentar los retos que nos vienen como hogar, como familia. Y se ha visto, no hace falta mucho que demostrar, en que si los hogares están más formados, cuando sus grados académicos son mayores, la resolución a sus problemáticas son más fáciles y son más prestas y expeditas. Así que, pero también tiene que ver con un marco de costumbres y digamos de cómo se ve esto en un país que ve en desarrollo como El Salvador. En otros países que se ha visto que tienen un desarrollo superior al nuestro, la educación pasa a ser desde el Estado una de las principales necesidades a cubrir, tanto que en algunos países es un delito que un padre de familia tenga un hijo en edad escolar sin estar en el sistema. Y bueno, en nuestro país usted ve ahora en horarios, digamos, de clases a gente que anda en la calle debiendo estar estudiando. Entonces, ese es un tipo de reformas, digamos, legales que deberían encaminarse ya para tener una sociedad distinta, pero creo que hace falta mucho que trabajar en ello. Ok, perfecto. Licenciado, vamos a nuestra primera pausa comercial. A usted, amigo que está en casita, les recuerdo, estamos con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, el licenciado Javier Hernández. No nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, sigamos planteando criterios en esta noche en cuanto al tema de educación en nuestro país, y para eso pues estamos conversando con el licenciado Javier Hernández, que es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Licenciado, mencionábamos algo en el bloque anterior, que siempre los colegios privados o todo el sistema ha sido atacado, y más en estos tiempos que estábamos en pandemia. Uno de los planteamientos que se tenía, recuerdo, es que si el estudiante no estaba yendo al colegio, al recinto, ¿por qué no se bajaba la matrícula? Se reducía el pago. Fue uno de los ataques bastante contundentes, ¿verdad? Sí, la Asamblea Legislativa, la bancada anterior, planteaban algunas iniciativas de ley que comenzaron a causar bastante preocupación en los estudiantes, padres de familia de los colegios privados y de universidades privadas. Y digo en el sector de padres de familia y estudiantes porque los padres de familia y los estudiantes de centros educativos privados, de colegios y de universidades, sí piensan, son muy racionales y entienden muy bien que aunque les hubieran ofrecido gratis la colegiatura y gratis la mensualidad a los estudiantes o los padres de familia, eso tiene un significado. Es morir como instituciones educativas. Por eso está claro qué significa ser privado. Ser privado significa, es una empresa privada que tiene una diferencia con la empresa pública,
La empresa pública no tiene ningún problema para sostenerse. O sea, una escuela pública lo que tiene que hacer es esperar que la mantenga el pueblo, porque son impuestos del pueblo que pagan maestros, que pagan ordenanzas, secretarias, vigilantes, recursos, todo. Sí. Pero una empresa privada, como su nombre lo dice, es privado. Todo lo que ahí funciona es gracias a la colegiatura que pagan mensualmente. Entonces, si hay que pagar docentes, es de la colegiatura. Si hay que pagar servicios, es de la colegiatura. Sí. Si hay que pagar tecnología, es de la colegiatura. Todo lo que funciona en una empresa educativa privada se tiene que pagar con los ingresos que tienen que ver con las colegiaturas. Obviamente, el padre de familia, el estudiante, pensó en que si el gobierno, o mejor dicho, la Asamblea Legislativa decretaba que los colegios privados no podíamos cobrar colegiaturas y las universidades no podíamos cobrar colegiaturas, eso equivalía, o equivaldría, mejor dicho así la palabra, equivaldría a que íbamos a tener que cerrar estas instituciones educativas. Una posible quiebra. Es que es definitivo. Entonces, pero claro, a un diputado que poco piensa, que poco estudio tiene, que poca sensibilidad tiene, que poco raciocinio tiene, ¿qué le importa que un colegio quiebre? ¿Qué le importa que una universidad quiebre? Si un político lo que quiere es tener exactamente eso, un sistema educativo quebrado. Porque el sistema educativo lo que provoca en la ciudadanía es eso, ciudadanía. Cuando uno provoca ciudadanía en la sociedad, es que está creando su gente que piensa, que analiza, que interpreta, y que no es como antes, como cuando nos conquistaron los españoles y nos venían a conformar con espejitos. Y así los políticos quedaron acostumbrados a conformarnos a la sociedad con espejitos. Y así quieren los políticos tener a un país conformados con eso. Entonces la bancada anterior pensaba en eso. Quebramos las instituciones educativas y vamos a tener más voto electoral fácil de dominar por nosotros. Pero hubo realmente, la mano de Dios se manifestó y tuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de que no todos los diputados pensaban igual, y algunos se pusieron a pensar muy bien las cosas, y pues el liderazgo del diputado Carballo, por ejemplo, que era y sigue siendo el presidente de la Comisión de Cultura y Educación, fue muy importante, porque el diputado Carballo logró, digamos, manejar la temática y establecer las líneas de trabajo suficientemente claras para poder, digamos, no afectar al sistema educativo nacional o al pueblo salvadoreño. Entonces, luego de esto, pues, aún sin ese decreto que pensaban legalizar los colegios privados, continuamos teniendo dificultades serias financieras que ya teníamos desde antes de la pandemia y continuamos teniéndolas ahora que pues la pandemia está en alguna de las etapas de existencia. A eso le podríamos sumar, licenciado, que como estamos en la etapa de semipresencialidad, las medidas de bioseguridad se tienen que aplicar y esto tiene que salir siempre de los ingresos que recibe el colegio, ¿verdad? Esas medidas se tienen que aplicar. Hemos asumido como centros educativos la responsabilidad de la aplicación del protocolo de bioseguridad, que tiene que activarse desde que comenzamos la modalidad semipresencial. En unos colegios más que en otros nos ha costado, pero lo hemos implementado, comenzando por los 4 filtros escolares que hay que activar: el filtro del hogar, el filtro de la conducción del estudiante del hogar al colegio, el filtro de la entrada al colegio, el filtro de la entrada al aula del colegio, que son los 4 filtros especiales que deben de aplicarse. Además de eso, en el colegio hemos tenido
el cuidado de que nuestra comunidad educativa magisterial, docente y no docente, se encuentre vacunada. Y esto pues gracias al gobierno del presidente Nayib, que nos incluyó en la primera línea no sanitaria, y que estamos nosotros pues digamos en casi el 100% vacunados, como docentes y no docentes, en sus 2 dosis. Y ahora nos alegra mucho que también hemos tenido pues que ya están vacunándose de 12 años en adelante, los estudiantes. Y también sabemos que en el hogar pues ya las edades para poder vacunar a la familia, al papá, a la mamá o con quien viva el estudiante, pues ya se cumplió el tiempo para que se vacunen. Entonces, si tenemos la familia del estudiante vacunada y la comunidad educativa presencial vacunada, nos da mayores garantías del control del contagio del COVID-19. Pero a esto le sumamos que hemos tenido que invertir como colegios privados en infraestructura adecuada para poder enfrentar el protocolo de bioseguridad, el activar más servicios de lavamanos, por ejemplo, que es interesante, las estaciones de alcohol gel, las metodologías de atención con distanciamiento social, físico, el uso del tapabocas o mascarilla, que ha sido activado al 100% y en todo momento dentro de la institución educativa, y por supuesto todo aquello que lleva consigo el control o filtro tecnológico en nuestro colegio, así como la desinfección de la infraestructura que está controlada tecnológicamente. Nosotros tenemos un sistema de desinfección de los centros educativos en donde el padre de familia puede escanear el QR de la institución que se está desinfectando mensualmente, y al escanear ese QR, el padre de familia puede identificar cuántos días lleva su colegio desinfectado y cuántos días falta para que le apliquen la otra desinfección. Entonces hay un padre de familia consciente de que está su hijo en un centro educativo que está mucho más desinfectado que el hogar, porque este servicio no lo dan en los hogares, pero lo dan en los colegios. Entonces, esto significa inversión, Fernando. Sí, claro. Esto significa inversión, gastos que hemos tenido que asumir con ingresos propios del colegio, y que el padre de familia podrá ver este valor agregado que nosotros tenemos para poder cumplir con esta responsabilidad, además de las capacitaciones continuas que hemos estado trabajando en varias ramas. La primera es en el tema del autocuido en el protocolo de bioseguridad que aplica el colegio, que se han capacitado a maestros, se han capacitado a padres de familia y a estudiantes, y se han capacitado a recursos que no son docentes, pero que están dentro del centro educativo. Estas capacitaciones han sido en alianzas con universidades privadas, con la Cámara de Comercio, con empresas de desinfección y con empresas de responsabilidad social. Nos han colaborado Tigo, hemos tenido consultores nacionales, hemos tenido consultores internacionales, nos han también ayudado las editoriales que nos sirven los servicios bibliográficos para nuestros estudiantes, con capacitaciones súper interesantes en este campo. Entonces tenemos una comunidad educativa que se encuentra asesorada y acompañada por todo un sistema de educación privada que le está, garantizando que lo que estamos haciendo no solamente tiene que ver con el servicio educativo en sí, sino que con todos los valores agregados y colaterales que podemos tener para llevar a cabo una educación que dé los resultados que hemos estado viendo. Por ejemplo, Fernando, no podemos decir que tenemos centros educativos privados cerrados por altos contagios de COVID, ni por muertes de COVID. Y eso significa de que el plan que hemos echado a andar en colegios privados ha funcionado. ¿No se ha detectado ningún caso positivo en las aulas? En las aulas no. De los estudiantes que asisten a los centros educativos, no tenemos casos positivos detectados. Por ejemplo, que alguien haya dicho, mire,
Fíjese que vino a estudiar X estudiante y resulta que venía con COVID al colegio. Y como venía con COVID al colegio y no sabíamos y lo dejamos entrar, y entonces nos contagió a más. Y entonces tuvimos que cerrar el colegio y entonces tuvimos que avisar al gobierno para esto. Eso no ha pasado. Qué bueno. No ha pasado y espero que no pase. Okay. Porque hemos trabajado y estamos trabajando por lograr el convencimiento de las autoridades sanitarias y educativas del país para que nos autoricen poder el próximo año 2022 activar nuestro modelo presencial 100% con ayuda tecnológica, que es el sueño que todos tenemos. Perfecto, y precisamente ese tema es el que vamos a abordar, licenciado, después de la pausa, así que no nos cambie porque es interesante conocer esto. Si su hijo o algún conocido pues está estudiando en un colegio privado, el otro año se habla de que ya se puede volver presencialmente completamente, así es, ¿verdad, licenciado? Si no me equivoco, presencialmente completo, pues que los estudiantes regresen a las aulas. No nos cambie, que seguimos con más después de la pausa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, el licenciado Javier Hernández. Licenciado, antes de la pausa mencionábamos que para el 2022 ya se espera que pues toda la comunidad educativa, en este caso de los colegios privados, pueda ir presencialmente y llenar las aulas, pero cumpliendo con ciertos requisitos, que uno sería solicitar la cartilla de vacunación de cada uno de los estudiantes. Esto en el marco que en nuestro país ya se está aplicando la vacuna para los mayores de 12 años en adelante. Es correcto, mire, nosotros estamos conscientes y súper agradecidos con el plan de vacunación tan efectivo, ejemplar plan que se ha llevado a cabo en nuestro país de parte del Ministerio de Salud. Mire qué bonito que el hogar de las familias que atendemos en los colegios privados, podemos decir que tenemos el 100% vacunados. El abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, el tío, la tía, el primo, todos están vacunados porque ya las edades que se anunciaron en el hogar ya todas calificaron para poder hacer su cita y vacunarse en primera y en segunda dosis. Entonces no podemos decir que ha aumentado la posibilidad que en el hogar haya contagios y se puedan trasladar hacia el colegio. No podemos decir eso. Porque solo no se ha vacunado quien no ha querido vacunarse. Sí, claro. Y esa creo que es una responsabilidad ya muy particular de cada quien. Y en la zona de trabajo nuestra de los colegios privados, los primeros en vacunarse fueron los docentes y no docentes. O sea, tenemos un porcentaje casi del 100% de los empleados nuestros que están vacunados. Y eso nos da mucha alegría. Los estudiantes de 19 años que atendemos, de 18, de 17, de 16, de 15, de 14, de 13 y de 12 años, ya están vacunados. Y si no, ya se van a terminar de vacunar porque ya pues se abrieron los espacios para esa vacunación. Entonces quiere decir que tenemos el hogar vacunado y el centro educativo privado vacunados. Los niños de 11 años, de 9, de 10, de 8, de 7, de 6, de 5, de 4. Que sería, si hablamos de 12 años, hablaríamos de un grado digamos, sexto. Quinto, grado. sexto, cuarto, tercero, segundo, primero, parvularia 5 años, parvularia 6, parvularia 4, educación inicial de 3, de 2 años. Y bueno, estos niños no se van a vacunar por el momento, según entiendo, porque
no hay una autorización de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS para que pueda ejecutarse un plan de vacunación para estos grupos etarios o para estas edades así dichas. Entonces dependemos acá de autorizaciones ya de otro índole, que no son solamente autoridades sanitarias del país. No, porque entiendo de que vacuna tenemos suficiente en el país para vacunar a todo mundo. Y gracias al presidente Nayib, que ha sido pues muy, pero muy efectivo en prever esto, ¿verdad? Entonces, si eso es así, significaría de que nosotros podríamos, como colegios privados, prever un inicio del año 2022 en mejores condiciones sanitarias de como iniciamos el año 2021. Y por esa razón hemos acordado que no como requisito de matrícula, pero sí como requisito de trámite de matrícula, se pueda solicitarle al padre de familia que cuando va a matricular a su hijo de 12 años en adelante, vamos a poder solicitarle la fotocopia de la cartilla de vacunación. Como una manera encuestativa de conocer nosotros quiénes se encuentran vacunados y quiénes no se encuentran vacunados de todos los estudiantes que vamos a tener el próximo año 2022. ¿No sería obligatorio? No, es que no puede ser obligatorio. Las leyes no lo permiten y tampoco nosotros quisiéramos hacerlo obligatorio. Porque, en primer lugar, el derecho a la educación no es condicionable en nada. O sea, no tiene razón nunca nadie para condicionar la matrícula en ningún momento. Entonces, decir a alguien que si no presenta su cartilla de vacunación no se va a matricular es falso. Eso no va a pasar. Sí se le va a pedir. Entonces el papá, cuando no la tenga, va a decir no está vacunado. Y cuando diga que no está vacunado, la matrícula va a seguir su curso igual que siempre, igual como debe de ser. Solamente que vamos a dejar constancia que el niño no está vacunado. Entonces, cada colegio tendrá a bien establecer un plan de trabajo de repente para los que no están vacunados, si quiere un plan distinto a los alumnos que sí están vacunados. Puede ser que el colegio piense en un plan virtual para los alumnos no vacunados y un plan presencial 100% para los alumnos que sí lo están. Pero estoy diciendo esto como algo muy particular de cada colegio. No digo de que esto va a ser así para todos los colegios privados, así es. Entonces, este modelo de establecer la solicitud de la fotocopia de la cartilla de vacunación para el proceso de matrícula se vuelve una cosa de trámite, pero no una condición para matricular. Y se vuelve una acción motivadora para que el padre de familia sí vacune a su hijo de 12 años en adelante. A más que el presidente de la República ha establecido la gratuidad de la partida de nacimiento para que se va a presentar para vacunar al niño, o sea, en este caso al estudiante. Entonces, creo que no hay razones que puedan considerarse válidas para negarle el derecho a la vacuna al hijo o a la hija, cuando estos dependen de la autorización del padre o la madre para ponérsela. No hay razones. Creo que las razones que sobran son por qué sí ponérsela. Y yo creo que una de estas podrá ser que en el colegio le van a pedir la fotocopia de la cartilla de vacunación como un trámite para la matrícula, no como una condición, pero que de alguna forma algún incentivo habrá para quienes sí presenten la fotocopia de esa cartilla de vacunación. Licenciado, tenemos que hacer una pausa, surgen varias dudas en torno a esto, pues ya para el año 2022, que después de la pausa, pues esperemos llenar con sus expectativas, así que no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza,
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, año 2022, posible presencialidad completa en las aulas, esto pues en el ámbito privado de los colegios. Licenciado, varias dudas, como le decía, surgían en torno a este tema. Una de ellas es qué va a pasar con aquellos que no están vacunados, por ejemplo, pues todos los que son menores de 12 años, que serían los grados, como usted mencionaba, desde parvularia o kinder hasta cuarto grado. Sí, como estos grupos etarios por razones internacionales de salud no entran en el cuadro de vacunación, sí. Pues van a tener, por el momento, sí, van a tener que asistir presencialmente sin la vacuna. Sí se va a permitir la asistencia. Sí, por supuesto, como se ha permitido hasta ahorita. Sin vacuna ya han estado asistiendo. Y no Solo que en este caso es una cantidad limitada. Sí, pero igual en años posteriores vamos a tener que irnos acostumbrando a permanecer en un ambiente en el que las medidas de bioseguridad van a mantenerse siempre, sí, aunque estén vacunados o no los estudiantes, sí, o la comunidad educativa. De esa forma vamos a ir garantizando de que venga la cepa que venga, nosotros vamos a estar preparados para enfrentarla con las medidas de bioseguridad que tenemos que implementar. Obviamente hay un trabajo acá articulado, no solamente en el colegio, sino también en el hogar, para poder enfrentar este tipo de dificultades, digamos, de protocolos de bioseguridad. Es claro que hay una gran colaboración. Yo puedo dar fe de la motivación extraordinaria que hay del padre de familia y los estudiantes que sí se están sometiendo a este plan de cuadro de vacunaciones. Fíjese que, por ejemplo, hay estudiantes que en cuadros de vacunación de otro tipo salían corriendo cuando veían la vacuna, ¿verdad? Lloraban, gritaban, se ponían nerviosos, y con este plan de vacunación he visto lo contrario. Con qué gran entusiasmo le dicen al maestro: profe, mañana no voy a venir porque me toca la vacuna. Entonces va totalmente voluntario, contento, emocionado a ponerse su vacuna. Sí. Y el padre de familia, con qué emoción, le saca su cita y pide permiso para llevar a su hijo a la vacuna, y está pendiente de monitorearlo por el efecto que pueda tener. Entonces yo creo que este tipo de comportamientos en el hogar abona mucho a lo que estamos buscando encontrar, que es la responsabilidad del hogar en este participar de la solución a la problemática, y perder todo aquel, digamos, mal juicio de pensar en que la vacuna le van a tener efectos secundarios difíciles, y que algunos piensan que hasta le quieren inyectar no sé qué cosa. Entonces yo creo que todo eso no abona, y lo bueno ahora es que la ciencia, que es una cosa que Dios ha puesto al servicio del hombre, pues se utilice para el hombre, y que podamos nosotros como instituciones académicas, digamos, saber usar la ciencia para solucionar la problemática social. Licenciado, de forma rápida, ¿qué va a pasar con los conocidos chalet, los cafetines? Mire, los cafetines en algún porcentaje se han aperturado poco a poco este año, con limitantes, con estrictas reglas de operación. Por ejemplo, en su mayoría, todo lo que se pueda disponer en el cafetín está siendo servido empacado, ¿sí? completamente empacado. Nada se está dando al descubierto, ni siquiera las pupusas, si en algún momento se están disponiendo de ellas, porque también están prohibidas. Entonces hay todo un mecanismo que está garantizando la higiene y la seguridad o la bioseguridad del protocolo que estamos aplicando. El próximo año, si volvemos a la presencialidad,
creo que va a haber un trabajo muy bueno de parte de salud para poder verificar que estamos cumpliendo con la normativa existente de cafetines. Ok, nos vamos a la última pausa. Rapidito se nos va el tiempo. Cuando volvemos, pues ya la conclusión y final de este programa. No nos cambie. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa. Licenciado, un tema que es bastante controversial también es el aumento del salario mínimo. ¿Cómo lo adopta pues los colegios privados? Mire, nosotros tenemos que ver esto por el lado amable, como el Bitcoin. También estamos entrando en estas dos dinámicas. Una entra en agosto, el salario mínimo, el Bitcoin entra en septiembre. Tenemos que pues acostumbrarnos a esta mecánica de trabajo. No estamos para decidir si estamos de acuerdo o no con el aumento del salario mínimo, pues ya es una ley que está ahí, ¿verdad? Corresponde ahora responsablemente asumir lo que nos toca como empresa privada educativa, y particularmente pues la Asociación de Colegios Privados ha visto esto con mucho positivismo, en el sentido de que la familia salvadoreña puede disponer de más recursos para poder optar por la educación privada y buscarnos como opción de calidad educativa para sus hijos, para sus hijas. En ese sentido, es una bendición el aumento del salario mínimo. Sí. Cuando la familia salvadoreña tiene mayor disponibilidad de recursos, la educación privada se fortalece, porque más estudiantes llegan a buscarnos y pues matriculan a sus hijos con nosotros. Cierto es que las condiciones, digamos, financieras de los colegios privados no son las mejores para poder asumir el aumento del salario mínimo. Pero eso es una condición que puede, por lo menos durante un año, garantizarse que va a ser asumido por el gobierno con los impuestos de los salvadoreños, que a los empleados de los colegios privados se les va a poder trasladar ese aumento sin ninguna dificultad. Después de este año que asume el gobierno el aumento del salario mínimo en estas empresas, serán las empresas o los colegios privados que tendremos que buscar la forma de poder seguir asumiendo esa responsabilidad. ¿Hay colegios que superan más de 100 empleados? Bueno, hay ya una práctica de cómo se comportó el establecimiento de estos subsidios en el año pasado, que a las empresas, microempresas así llamadas, pequeñas y microempresas, se les dio un subsidio de un mes de salario según planilla del Seguro Social presentada por las empresas. Entonces, como dentro de los requisitos se encuentran que no puede tener más de 100 empleados o 100 empleados, entonces ya tenemos como, digamos, el cuadro o el mapa de quiénes sí califican y quiénes no durante esa condición. Y pues hay empresas de colegios que, aunque tengan distinto nombre, están bajo el mismo número el mismo registro tributario. Entonces, al sumar los empleados de un colegio más de otro, pues son más de 99 empleados, y esto significa que esa empresa pierde el privilegio de tener o de poder tener el porcentaje de aumento del salario mínimo disponible para la planilla del mes. Y en ese caso sí es la empresa que tiene que asumir ese aumento, como le va a pasar a muchas empresas de otro tipo, ¿verdad? Y esto pues
posiblemente sea uno de los riesgos que se pensaba correr y pues vamos a tener que correrlos. Licenciado, se nos acabó el tiempo, pero quisiera que respondiera esto de una forma bastante pues directa. ¿Este aumento al salario mínimo no significa un aumento a la colegiatura? No, para nada. Okay. El aumento a la colegiatura es otro pisto. Okay. Ese es otro tema y tiene otro recorrido que no tiene nada que ver con esto del aumento del salario mínimo. Okay. Esto es un tema muy aparte y tenemos que entenderlo muy bien. Por el momento, los datos de quiénes van a aumentar colegiatura o cuántos colegios van a aumentar colegiatura se tendría que ver al finalizar el mes de agosto. Okay. Porque si lo hubiera, tendría que haberse registrado en el mes de julio en el Ministerio de Educación y parece ser que no hay colegios que van a aumentar colegiatura para el año 2022. Okay. Entonces el padre de familia tiene que estar seguro de que lo que le dijeron eso es lo que exactamente así. Así que ya puede buscar su prospecto para buscar su matrícula en colegios privados para el año 2022. Ok, licenciado, qué gusto que haya estado con nosotros y muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por invitarme y siempre estamos a la orden para criterios. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted, amigo televidente, por estar siempre pendiente de la programación de Canal 8 y por supuesto de Mix de Medios. Será un gusto pues verlos el día de mañana, siempre en Criterios, 8 de la noche. Que tengan un feliz inicio de semana. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.